Lo primero de todo, dar las buenas tardes a todas las personas que nos acompañan desde Latinoamérica, que son muchas, y los buenos días, perdón, y las buenas tardes a todas las personas que nos acompañan desde aquí, desde España. Me presento, soy Elena Vizcay y formo parte del equipo de CODES, de la Fundación Ecología y Desarrollo. Y además agradecer vuestra presencia en esta sesión en la que vamos a poner el foco sobre diferentes iniciativas que se están desarrollando desde el ámbito municipal para adaptarse al cambio climático. Como sabéis, es una sesión que se enmarca dentro de Ambición COP26, que es la plataforma virtual que permite a empresas, ayuntamientos, entidades locales, regiones, centros educativos, medios de comunicación, en fin, organizaciones de todo tipo, incluyendo también a la ciudadanía, participar en el proceso previo a la COP. Para ello, organizamos sesiones como la de esta tarde, como la de hoy, con las que buscamos poner en valor buenas prácticas y ejemplos e iniciativas de distinta índole para crear un clima de negociación favorable y ambicioso ante la próxima cumbre del clima que arranca ya este fin de semana, el día 31, el domingo. Por otro lado, además de organizar este tipo de encuentros, desde Ambición COP hemos lanzado también el Manifiesto por la Ambición en la COP26, en el que instamos a los gobiernos, no solo a los gobiernos, también a las empresas, a las entidades sociales que aborden esta cumbre con un enfoque constructivo, ambicioso y proactivo, ¿no? Siendo conscientes de la magnitud del reto que todos tenemos por delante. Este manifiesto es una propuesta abierta a la adhesión de tanto entidades como de organizaciones y también de la ciudadanía en general, y se puede firmar a través de la plataforma ambicioncop26.org. En breves os compartiré el link exacto por el chat y os invito a que os suméis a él, puesto que vamos a estar en Glasgow, el día 30 vamos para allí, el equipo de Ambición COP, y se lo entregaremos en mano junto con todas las firmas recabadas a Patricia Espinosa. Así que para dar evidencia, para mostrar evidencia de la necesidad y de la unidad ante el mensaje de ambición, os invito a que os adhiráis a esta iniciativa. Y además también comentarles que estaremos allí no solo para hacer entrega de este manifiesto, sino también para informar de cómo se está desarrollando esta cumbre, sobre los avances de las negociaciones, sobre las iniciativas que se están presentando allí, que se están dando a conocer, también para aportar testimonios, en definitiva, para acercar un poco todo lo que sucede en Glasgow a otras partes del mundo, ya que esta cumbre, en especial por la situación de pandemia a la que todavía estamos en la que estamos inmersos, pues está limitando un poco la participación presencial de muchas personas en ella, y bueno, es una forma de intentar acercarla. Bueno, ¿por qué es importante la sesión de hoy? Pues porque al fin y al cabo los entes locales son un actor clave en el reto común de adaptarnos y de mitigar el cambio climático, ¿no? Pues sobre ellos recae la responsabilidad de gestionar y planificar áreas que impactan de manera determinante sobre el calentamiento global, y son así pues fundamentales para gestionar la emergencia climática con innovación, con tesón y también con resiliencia, convirtiéndose además en un ejemplo tanto para otros municipios como para la ciudadanía también. Y de esto precisamente es de lo que hablaremos en este encuentro organizado junto con la Fundación para la Investigación del Clima. Para ello contaremos con las aportaciones de varios expertos de diferentes áreas y de diferentes partes del globo, pues nos hablarán desde Chile, desde Ecuador y también desde España. Esperamos que esta sesión resulte de vuestro interés y simplemente comentaros que si tenéis cualquier duda, cualquier comentario que nos queráis hacer llegar, podéis canalizarlo a través del canal de preguntas y respuestas que veréis en la parte inferior de vuestras pantallas. Desde aquí los recopilaremos y al final de la sesión les daremos respuesta, pues abriremos un espacio de debate con todos los participantes en la jornada de hoy. Y ahora, para inaugurar oficialmente esta sesión, doy paso a Ana Pintó, de la Subdirección General de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático de la Oficina Española de Cambio Climático.
Ana, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión, especialmente con la actividad especialmente intensa que imagino que estaréis teniendo en la oficina durante estos días. Así que gracias, gracias, gracias. Y cuando quieras, la palabra es tuya. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, Elena, gracias a ECODES y a la Fundación para la Investigación del Clima por invitarnos. Nosotros encantados de participar en todos aquellos eventos que de alguna manera nos ayudan a todos a seguir avanzando en materia de cambio climático, ¿no? Y por tanto a aterrizar esa ambición que todos estamos queriendo promover, ¿no? A conseguir articular actividades, ya sea a nivel nacional, internacional y de cooperación para seguir avanzando en materia de mitigación, adaptación y de fortalecimiento de capacidades. Yo creo que es un evento muy interesante. Por nuestra parte, pues efectivamente estamos siempre con mucha intensidad, ahora porque estamos a las puertas de la COP, pero si no también, como coincidirá con mis colegas de otras oficinas de cambio climático, la intensidad siempre está ahí. Y bueno, por parte de España tenemos en la actualidad, al igual que otros muchos países, un marco normativo consolidado a 2030-2050. Tenemos recientemente se ha aprobado, como sabéis, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que aglutina todas las medidas y políticas que hay que poner en marcha de aquí a 2030 para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la estrategia a largo plazo de descarbonización de la economía para conseguir esa neutralidad climática a 2050 y, como no, un nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que se aprobó el año pasado y que precisamente va a ser articulado a través de programas de trabajo y el primer programa de trabajo que hemos terminado de elaborar ha sido publicado hoy en fase de consulta pública. Este Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que sirve a nivel nacional para coordinar la acción, ¿no?, entre todos los actores, sin prejuicio de otros muchos planes y estrategias que hay, por supuesto, a nivel regional y local, prioriza muchos ámbitos de trabajo y muchos sectores, ¿no? Y uno de ellos es, por supuesto, todo lo relacionado con la investigación y observación sistemática del clima y con los escenarios climáticos regionalizados, que es la base para trabajar en el resto de sectores, ¿no? Y, por supuesto, también el ámbito más ciudades o municipal también está recogido como una prioridad. En esa línea venimos trabajando, como contará luego mi colega de la Agencia Estatal de Meteorología, Ernesto Rodríguez, en concreto en la regionalización de los escenarios climáticos para España y en herramientas que faciliten la interpretación de esa información, como es el visor de escenarios que está albergado en la plataforma Adapteca y que de hecho ha sido fruto de interés de otros muchos países, en concreto de América Latina, y hemos promovido acciones de cooperación en base a esta experiencia de España y experiencia de otros países. Y bueno, también otros muchos talleres con entidades locales, por supuesto, sobre diferentes temáticas, ¿no? Y también me gustaría destacar que, por supuesto, todo esto va acompañado de una cooperación estrecha a nivel internacional, en concreto destacar las acciones que promovemos en el marco de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático, la RIOC, con apoyo de la cooperación española y con la activa participación de todos los países miembros de esta red, de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Y precisamente ahí también acabamos de finalizar un taller virtual. Por primera vez habíamos hecho webinarios, ¿no?, y muchos talleres presencial antes de la pandemia, pero en este caso hemos desarrollado un taller virtual, pues, con sus diferentes módulos, centrado precisamente en escenarios climáticos regionalizados y bueno, ha sido de mucho interés en la región. Bueno, la idea es que como hay interés, hay demanda y es un tema muy necesario, sigamos trabajando en esa línea con las diferentes experiencias de los países. Y nada, sin más, muchísimas gracias de nuevo por invitarnos a participar. Estoy segura que el webinario va a ser súper interesante y nada, aquí estamos para cualquier cosa que podamos seguir apoyando. Ana, muchas gracias a ti por acompañarnos y por contarnos brevemente todo lo que estáis haciendo desde la Oficina Española de Cambio Climático. Como siempre, un placer teneros con nosotros. Agradeceros también vuestra disposición, porque la verdad es que siempre que os hacemos un llamamiento, una petición a que participéis en este tipo de iniciativas, la respuesta es siempre sí. Y eso se agradece muchísimo, porque al final
nos ayudáis mucho a bajar mensajes que a veces pueden ser complejos, ¿no? Y a bajarlos y aterrizarlos y hacerlos llegar a la ciudadanía. Así que muchísimas gracias. Y bueno, dicho esto, gracias también a Jaime Rivallaigua, presidente de la Fundación para la Investigación del Clima, que nos acompaña esta tarde. Como he dicho, esta sesión está organizada desde Ambición COP junto con la Fundación y son quienes, los culpables o los responsables de que hoy estemos aquí. Así que, Jaime, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias a vosotros, a ECODES por la gran acogida y también a las instituciones, a la Oficina Española de Cambio Climático y el resto de instituciones que han acogido también esta idea. Yo voy a ser muy breve para empezar con las charlas técnicas. Simplemente eso, comentar lo importante que es afrontar la adaptación al cambio climático desde el ámbito local, porque realmente solo extendiendo, solo generalizando en todos los municipios, en todas las localidades, esta necesidad de afrontar la adaptación, verdaderamente vamos a poder avanzar de forma decidida. Si nos limitamos a experiencias, digamos, aisladas, realmente no estaremos afrontando la adaptación como se necesita y, por tanto, resulta imprescindible que se involucren los municipios. De eso somos conscientes todos y las administraciones las primeras, y por eso hay muchas iniciativas encaminadas, como ha comentado antes Ana, encaminadas a incorporar digamos, al barco a las entidades locales, porque, como digo, resulta esencial. Así que muchísimas gracias a ECODES y a la Oficina Española de Cambio Climático y el resto de entidades. Muchísimas gracias a todas las personas que están asistiendo, esperamos que sea de su interés y, sin más, paso la palabra ya para que empecemos con las presentaciones técnicas. Muchas gracias. Pues como dice Jaime, ahora ya toca lo realmente interesante, lo duro, lo que nos va a hacer reflexionar. Comenzamos las sesiones técnicas. En primer lugar, tenemos con nosotros a Ernesto Rodríguez Camino, de la EMET, quien nos hablará sobre herramientas para la adaptación a la variabilidad y cambio climático. Ernesto, ya veo que estás compartiendo la pantalla, así que la palabra es tuya. Muy bien, espero que se me oiga bien. Como se puede ver, he introducido en el título el término variabilidad. Normalmente insistimos mucho en cambio climático, pero tan importante como adaptarnos al cambio climático es adaptarnos a la variabilidad climática. Dicho esto, me gustaría decir que estoy hablando en nombre del grupo de trabajo de escenarios, PENAC, que está detrás del visor de Adapteca, que luego comentaremos de él. Un visor es una herramienta que, si no es dinámica, si no tiene por detrás un grupo de trabajo que lo mantiene, que lo alimenta, que interacciona con los usuarios, pues acaba muriendo. Estaba insistiendo en el tema de la variabilidad. La variabilidad es relevante en escalas de tiempo más pequeñas. En ese pequeño esquema que aparece en la esquina inferior derecha, se ve que nosotros tenemos un cambio a largo plazo respecto a un periodo de referencia, que es a lo que nos referimos con cambio climático, pero también podemos tener variabilidad, que es muy importante, y tenemos que adaptarnos. Y esta variabilidad puede darse con o sin cambio climático. Y si además hay cambio climático, pudiera ser, y de hecho pasa, que cambia la variabilidad e incluso aumenta la variabilidad. La variabilidad se refleja en escalas de tiempo distintas, normalmente más cortas. Las herramientas asociadas a la variabilidad son modelos en los que predominan las condiciones iniciales y no los forzamientos externos, como se representa ahí en la parte izquierda de la transparencia. Todos somos conscientes de lo importante que es tener información a escala estacional. En sectores como el sector agrícola, el sector de recursos hídricos, adaptarnos a esa variabilidad, qué es lo que va a pasar con una sequía
qué va a pasar con una cosecha, es realmente importante. Por eso he insistido y no me he podido resistir a meter el término variabilidad. Me gustaría escuchar continuamente la coletilla variabilidad y cambio climático, aunque normalmente siempre hablamos de cambio climático, pero yo no lo separaría nunca. Desde este grupo de trabajo, y AEMET en particular, hemos puesto a disposición una colección de datos regionalizados, que están pensados para su utilización por diferentes sectores, y para el sector que tiene que ver con las ciudades, el sector urbano, por supuesto. Hay dos fuentes de datos. Una es un portal de datos que cuelga de AEMET, y otro es un visor que luego comentaremos, un visor que es algo mucho más dinámico, que permite explorar los datos, compararlos. Una herramienta de este visor, y una herramienta que nosotros nos ha preocupado mucho, es tener una especial énfasis en la cuantificación de las incertidumbres. Todos sabemos que hay incertidumbres de cómo va a ser nuestra sociedad futura. Para empezar, no lo sabemos, nos planteamos distintos escenarios, incertidumbres asociadas a los diferentes modelos con los que simulamos el futuro, técnicas de regionalización, modelos que simulan los impactos específicos en diferentes sectores. Todas esas incertidumbres se presentan, se manifiestan en cascada. Necesitamos estimarlas. Y eso siempre ha sido una de nuestras principales preocupaciones. Siempre que nosotros representamos algo, sí, mostramos un valor, pero siempre mostramos un rango, un tubo de incertidumbres. Es muy importante tener esos rangos. Cuando queremos estar absolutamente seguros de algo, pues nos vamos a la parte superior de ese rango de incertidumbres. Si podemos permitirnos cierta flexibilidad, no hace falta que nos vayamos a los casos más extremos. Esta es la herramienta que yo no quiero entrar a describir. Es accesible, conocida. Ahí está puesta su dirección. En cualquier caso, si se pone visor Adapteca en Google, lo primero que sale es esto. Es realmente simple, permite explorar muy bien las cosas, y además ha servido de modelo para otras iniciativas. La verdad es que esta herramienta a nivel nacional tuvo bastante éxito y nos permitió, pues, hacer una herramienta similar para Centroamérica. Para Centroamérica, como vemos, tiene el mismo aspecto, las grandes opciones de modelos variables, escenarios, estaciones, datos regionalizados. Todos los datos se presentan aquí, todos los datos disponibles para la región se presentan con los mismos formatos, podemos compararlos, podemos descargarlos, podemos jugar con ellos. Es una herramienta realmente útil. Esta está disponible desde una institución regional en Centroamérica, que es Centroclima. También tenemos que decir, y esto es cierto motivo de orgullo, que esta herramienta ha servido e inspirado el Atlas IPCC. Si nosotros vemos el Atlas interactivo del IPCC y vemos la herramienta de Adapteca, vemos que tiene un aspecto bastante similar. No es de extrañar, porque están por detrás gran parte de las mismas personas que han desarrollado uno y otro. Siguiente tema que me gustaría comentar es que estas herramientas se diseñan sobre todo para la toma de decisiones. Ese es un tema muy importante. Y la idea es desarrollar servicios climáticos para la toma de decisiones. Servicios climáticos que pasan por expresar
la información climática, traducir la información climática con ayuda de esto que aparece en el esquema de la derecha como modelos de aplicación. Nosotros tenemos mucha información climática, la combinamos, la sintetizamos, la mezclamos, la corregimos. Luego tenemos modelos de aplicación que nos traducen las variables climáticas en variables específicas de un sector. Por ejemplo, en agricultura puede ser el rendimiento de una cosecha en escala estacional, si queremos ver la variabilidad, o en escala decadal o secular, si queremos ver el efecto del cambio climático. En recursos hídricos, pues el aporte, por ejemplo, a un cierto embalse que almacena agua. Esto es realmente uno de los elementos muy importante. Y desde luego para diseñar todo esto, como se suele decir habitualmente, hay que hacerlo conjuntamente con los usuarios. Los usuarios son los que mejor conocen su sector, los que mejor pueden definir el aspecto final que quieren tener en esta herramienta. Lo que se llama los 3 COS, el codiseño, el codesarrollo y la coevaluación. Bueno, aquí he puesto 2 ejemplos de 2 proyectos. Uno lo conoce muy bien Jaime porque hemos coincidido con él, Clarity, donde las ciudades estaban en el foco de la adaptación. En Metascope es otro proyecto en el que se trataban otros sectores y se ponía más énfasis en la variabilidad, en las escalas estacionales. Finalmente, y ya con esto termino, la importancia de una visualización amigable. Eso es esencial. A ser posible que esa visualización la diseñen los usuarios o que se diseñe conjuntamente con los usuarios finales. Este es un ejemplo de AEMET de predicción a escala estacional de aportes a embalses. Esto lo han diseñado los usuarios y los usuarios pues querían tener esto así, querían que las cosas se presentasen de una forma, de otra. Fundamental, una visualización amigable a ser posible diseñada por los usuarios. Y como tengo muy poco tiempo, con esto termino y espero que luego durante la discusión podamos comentar estas ideas que he puesto encima de la mesa. Nada más. Gracias. Ernesto, muchísimas gracias por la explicación, por ajustarte al tiempo, por todo lo que nos has mostrado. Me quedo con la importancia de unir el concepto de variabilidad al cambio climático, ese ya me lo he aprendido, y también con este último mensaje de diseñar de forma conjunta junto con el usuario, ¿no? Con quien va a emplear luego esa aplicación pues para poder desarrollar tecnologías que realmente sean útiles y nos ayuden a trasladar mensajes y a reforzar una acción conjunta. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a dar paso a la siguiente sesión técnica. Vamos a hablar de instrumentos y herramientas para la gestión del cambio climático a nivel municipal. Esta vez nos vamos hasta Chile, gracias a la presencia de Marisa Jadrillevich. Espero haberlo dicho bien, antes hemos estado ensayando. Marisa, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y bueno, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos sí, perfectamente. Se ve bien. Bueno, como decía Elena, yo les voy a hablar de herramientas y los instrumentos que tenemos para la adaptación al cambio climático a nivel municipal. Para empezar, quería comentarles de nuestro proyecto de ley que ya fue aprobado por el Senado y ahora va a entrar a la Cámara de Diputados, y que es una ley marco que establece, aquí está el esquema de los instrumentos de gestión que tenemos a nivel del país, partiendo por la estrategia climática a largo plazo, que fue recientemente aprobada ahora el 26 y lanzada públicamente el 26 de octubre, y que va a ser entregada en la COP26 ahora, y que establece como los lineamientos y las metas para alcanzar la carbono neutralidad y la resiliencia al 2050. Entonces, este es el instrumento paraguas, luego vienen, bueno, la NDC,
los planes sectoriales, tanto de mitigación como de adaptación. Luego vienen los planes de acción regional. Las regiones en nuestro país son la división administrativa que tenemos, así que cuando hablamos de la región estamos hablando al interior del país. Y luego los planes de acción comunales, que son los planes que van a tener que hacer mandatoriamente los municipios. Este proyecto de ley fue muy discutido, tuvo un poco más de 1 año y medio en Senado, y una de las cosas que se fortaleció fueron los planes de acción comunales. Entonces ya esto es un paso importante porque entrega responsabilidades a los organismos, a los distintos sectores, a los municipios, que antes actuaban, pero de una manera más de conciencia o voluntaria, sin una valor real, legal, que les permitiera tomar distintas acciones. Y la estrategia climática a largo plazo, en sus distintos ejes, dedica una parte a la integración entre las políticas nacionales y subnacionales. Y tiene 3 objetivos en la gestión de cambio climático a nivel regional y local. Ahí una de las cosas, bueno, es desarrollar estos planes de acción regionales y comunales de acuerdo a las metas que establece la estrategia de largo plazo. Y por ejemplo les voy a indicar algunas de esas metas, aquí no están todas porque eran bastantes. Por ejemplo, que al 2040 se van a desarrollar todos los planes de acción comunales de las municipalidades de SCAM. Ya les voy a decir que lo que es SCAM es un sistema de certificación ambiental de municipios. Otro objetivo es fomentar la integración de criterios de adaptación y mitigación en instrumentos de planificación y ordenamiento territorial de la política pública regional y comunal. Y por ahí, por ejemplo, tenemos que al 2030 se debe el 60% de las municipalidades certificadas a través del programa SCAM habrán integrado los criterios de cambio climático en sus planes reguladores comunales y en sus planes comunales de desarrollo. El otro objetivo es fomentar la implementación de acciones de mitigación y adaptación a nivel regional y comunal, y ahí, por ejemplo, es que al 2050 el 90% de las municipalidades de SCAM cuente con certificación máxima de gobernanza ambiental climática. Ahora les voy a contar de qué es este SCAM, es el Sistema de Certificación Ambiental de Municipios, es un sistema holístico de carácter voluntario que permite integrar el factor ambiental y climático ahora en la orgánica municipal, en la infraestructura, en el personal, los procedimientos internos, y los servicios, y con una fuerte participación ciudadana. En el informe OCDE de 2016 se aplaudió este sistema y se reconoció como un importante mecanismo de fortalecimiento de capacidad de los municipios y se alentó a fortalecer aún más este sistema. Y es por ello podemos ver que en 2009, que se creó el sistema de certificación, hasta ahora, se pasó de 3 a 260 municipios los que están participando del programa, o sea, ya es un 35 del total de municipios del país, y todos ellos cuentan con, en total con 260 comités ambientales comunales, que es uno de los requisitos de este proceso de certificación, y con 2.600 miembros. Ha sido bien exitoso el programa y por eso en intercambios con otros países hemos ido exportándolos a Paraguay y Honduras, y pronto lo va a acoger Uruguay. En el SCAM, como les decía, hay distintos distintos niveles de certificación. El más alto es contar con un nivel de gobernanza ambiental climática, y ya hay 40 municipios en ese nivel. Se está además desarrollando ahora una directiva para que todos los municipios tengan un sistema de gestión hídrica, dado que el problema hídrico es el principal problema de cambio climático para Chile. Y se está desarrollando un modelo básico para la construcción de planes locales con el propósito de que antes del 2030 todos los municipios tengan este sistema de construcción de planes locales y lo estén construyendo. Ahora, respecto a las herramientas que apoyan toda esta gestión, tenemos el Atlas de Riesgo Climático, que se construyó con 2 centros de investigación que convocaron a prácticamente todas las universidades del país, que fue gracias al apoyo financiero del gobierno alemán en el marco de la COP25. Se construyó entonces esta plataforma que tiene 3 componentes. Uno que es el explorador de amenazas climáticas, otro que es mapas de riesgos climáticos sectoriales y mapas de distribución de especies. El explorador de amenazas climáticas nos permite visualizar en mapa
la proyección de 45 índices agregados o de temperatura, precipitación, olas de calor, frío, etcétera, en distintas unidades territoriales. Lo básico es la comuna, pero también se puede visualizar a nivel de ciudades, cuencas u otros. Se puede exportar las series de tiempo y la resolución de estas modelaciones son de 5 por 5 kilómetros. Esto usando el escenario de 8,5 del IPCC, compara dos intervalos de tiempo de 1980 a 2010 como periodo histórico respecto al periodo futuro de mediano plazo, que es de 2035 a 2065. Con estos escenarios climáticos se han analizado los impactos en distintos sistemas y se han construido estos mapas de riesgo. En total son 55 sistemas o subsistemas que se analizaron para distintas amenazas y se evaluó el riesgo. Por ejemplo, aquí pueden ver cómo va a variar el disconfort térmico en el futuro, en este lapso de comparación entre el periodo histórico y el futuro, cómo van a variar los efectos de las islas de calor urbana, heladas de ciudades, salud humana. Aquí hay solo algunos ejemplos. También está en el ámbito de la agricultura, cómo va a cambiar la productividad de praderas, cómo va a cambiar la productividad del cultivo de maíz o del frijol. Y así tenemos cadenas de impacto o la posibilidad de visualizar para qué va a ocurrir con los puertos, qué va a ocurrir con las playas, en fin, hay, como les decía, 54 sistemas modelados. Y también está el mapa de distribución de especies que nos permite visualizar la distribución futura, actual y futura para 440 especies de flora y 110 especies de fauna en este mismo periodo histórico. Voy muy rápido en el tiempo y esto ya es lo último. Otras formas también o herramientas para fortalecer la gestión a nivel de municipio. Hemos estado desarrollando distintos programas de cursos, diplomados sobre adaptación y mitigación. Contamos con la Academia Adriana Hoffman, que es una plataforma de educación ambiental en la que se van poniendo todos estos cursos diplomados. Importante aquí decir que parte de estos cursos y diplomados lo hemos realizado con el apoyo de Euroclima y de otros programas internacionales. Y aquí también muy importante como herramienta el intercambio con otros países y la participación en redes o programas como RIOC y Euroclima. Y otra cosa bien importante que surgió hace muy poco es el Grupo de Acción y Financiamiento Climático Comunal y Regional, impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior, con el fin de promover la articulación, planificación y orientación del financiamiento climático, tanto de fuentes nacionales como internacionales, dentro de los distintos sectores, y siempre con la colaboración con el sector privado, la academia y la sociedad civil, de manera de buscar mecanismos y esquemas de financiamiento regionales y comunales. Entonces se busca identificar, articular y orientar a los actores claves para el financiamiento, identificar, analizar y sistematizar y visibilizar la oferta de fondos. Esto ya se hizo un primer trabajo. Yo vi en la mañana una presentación en que ya se identificaban fuentes importantes de financiamiento, tanto internacionales como nacionales, y el hecho de tener un organismo, un grupo de trabajo especialmente dedicado al financiamiento a los distintos niveles, ha sido de interés también para algunos organismos internacionales. Entonces ya hemos recibido algunos ofrecimientos de apoyo. Y bueno, y también es ir fortaleciendo y desarrollando las capacidades para este financiamiento climático. Creo que eso es lo que tenía que contarles, sí. Espero no haberme pasado en el tiempo. Muchas gracias. No te has pasado en el tiempo, Maritza, al contrario. Muchísimas gracias por compartir todas las herramientas, todas las propuestas y proyectos que estáis desarrollando desde la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Un placer tenerte, escucharte, ver todo lo que estáis elaborando, aprender de todo lo que las iniciativas que estáis poniendo en marcha. Y me quedo también, recojo un poco el guante de ese mensaje final que has lanzado sobre la importancia de las alianzas, del trabajo en red y de la colaboración público-privada e incluir también en esta colaboración a la sociedad civil. Ese es precisamente uno de los
mecanismos de acción que tenemos en la Fundación Ecología y Desarrollo y que baja un poco a todas las iniciativas en las que trabajamos y es también lo que nos anima y lo que nos impulsa a promover sesiones como esta. Lo dicho, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Y ahora de Chile viajamos un poquito hacia el norte, nos vamos hasta Ecuador y vamos a tener con nosotros a Washington Ramos Viteri de la Municipalidad de Santa Cruz de Galápagos, de Ecuador. Y Washington nos hablará de la experiencia que están teniendo allí en adaptación al cambio climático. Washington, cuando quiera. Un saludo cordial desde Galápagos a todos. Gracias por la invitación. Nosotros realizamos un trabajo en el gobierno municipal de Santa Cruz. Washington, estamos ahora. Sí. Ahora pueden Ahora ver. vemos la presentación perfectamente. Gracias. Ya. Ahí mucho mejor. En todo caso, les decía de que realizamos un trabajo sobre el índice de cambio climático en Galápagos, y Galápagos está dividido en 3 municipios. Uno de ellos es nuestro cantón, Cantón Santa Cruz. Tenemos el 62% de la población de las Galápagos. En todo caso, nosotros las experiencias que hemos tenido con los eventos del Niño y la Niña han sido muy duros. Las lluvias torrenciales han afectado tanto a la zona urbana como a la zona rural. Pero también tenemos la mayor cantidad de área. Tenemos especies endémicas y tenemos especies nativas que realmente son que a través del turismo como actividad principal son las que dan nuestra economía, nos ayudan en nuestra economía. Para tener más o menos un criterio, al menos muchas de las personas que están en el panel conocen nuestro territorio, pero debo generalizar algunos datos. La población del Cantón Santa Cruz al año 2020 es de 17.678 personas. En el año 2019, sin pandemia, tuvimos un ingreso de 194.522 personas, de las cuales el 72% del turismo ingresa por Santa Cruz, alrededor de 140.000 personas. El área total de Santa Cruz es de 1.743 kilómetros, siendo el área poblada, es decir, el área que ocupamos, la población, tanto zona urbana como rural, de 118 kilómetros cuadrados, dividido en área urbana y agropecuaria. Un poquito sobre los servicios. Estamos en un proceso de implementación de los servicios de distribución de agua y alcantarillado sanitario, pero nunca pensamos, nunca se proyectó, nunca proyectaron tener un alcantarillado pluvial o ver soluciones para lo que tiene que ver con lluvias torrenciales. En todo caso, lo que queda más en la memoria colectiva son los problemas que tuvimos el día 4 de enero del 2016, donde hubo una afectación de los servicios esenciales como carreteras, del servicio de distribución de agua, se dañó infraestructura privada, se dañó infraestructura pública, se dañaron las redes de distribución de energía. Pero en el mismo año también tuvimos una sequía con resultados muy duros, demasiado duros. Estamos hablando en nuestro contexto de casi una tragedia, ya que tampoco tenemos agua de regadío. Y el agua que tenemos para distribución y para uso doméstico y uso de animales es aún salubre y no es potable. En todo caso, gracias a toda la cooperación que hemos recibido, se hizo el análisis de vulnerabilidad al riesgo de cambio climático
y las medidas de adaptación que podríamos tener dentro del Cantón Santa Cruz. Cabe mencionar que los logros que logrados, la redundancia, fue en base a una base sólida de simulaciones climáticas, un proceso participativo de principio a fin. Esto fue muy importante porque tuvimos la oportunidad de participar en los talleres. Fue la participación de las instituciones y de la población. Y esos aportes son realmente significativos porque hay mucho aporte desde la población y desde las instituciones con aportes innovadores y mejoras sobre los retos iniciales que tenía inicialmente el proyecto. Y también la aplicabilidad de los resultados. Comentarles a las personas que nos ayudaron y a todos los que nos están escuchando de que está en vigencia el nuevo plan de ordenamiento territorial. Hicimos una actualización, contratamos la actualización y actualmente está en vigencia, y eso es uno de los resultados palpables que tenemos dentro del cantón. En todo caso, en la priorización se ha dado el tema de inundaciones por lluvias torrenciales. Posiblemente es porque tenemos aquí muy cerca, ¿no?, el asunto del Niño. Tuvimos problemas muy serios, 96, 97 también con el Niño, y en el 81, 82. Recordarles que nosotros llevamos recién 48 años como ciudad, como población, como provincia. Somos una ciudad que se está formando, que se está desarrollando, que no hemos logrado aún tener los servicios básicos. En todo caso, refiriéndonos al tema, los productos fueron muy importantes, los resultados del proyecto. Y entre esos productos, todos sabemos que tenemos el aspecto cuando hay el cambio climático, cuando hablamos de lluvias torrenciales, de sequías o cualquier evento que pueda perturbar el ambiente o la sociedad. Hablamos de problemas sociales, de problemas económicos, pero voy a hablar un poquito de la sensibilidad ambiental por el hecho de ser patrimonio natural de la humanidad, y reiterando de que nosotros vivimos del turismo y acá se realiza un turismo ecológico. Entonces tenemos conflicto por el uso de la tierra, el estrés hídrico que hablamos un poquito, la presión socioambiental y la presencia aún de fuentes contaminantes en las posibles fuentes de agua que tengamos en el mediano y largo plazo. En todo caso, la capacidad de adaptación, en la capacidad de adaptación se vieron 10 indicadores. Reitero, la minuciosidad, siendo unas áreas tan pequeñas, el proyecto logró tener indicadores a muy baja escala, a escala de barrio. En todo caso, se identificaron 51 medidas posibles a partir de los resultados y se establecieron 10 medidas priorizadas en el Cantón Santa Cruz. Una es el sistema de gestión de redes de suministro de agua potable para garantizar la soberanía hídrica, y luego pues la implementación de la red de saneamiento de las redes áreas urbanas del Cantón Santa Cruz. Que esto, reitero, de una manera participativa y de una manera minuciosa y con un excelente trabajo de los expertos y técnicos, se logró priorizar estos dos temas. En todo caso, también eso ha logrado que dentro de las instituciones haya la suficiente sensibilización para ver que los temas de inundaciones que se dan en las áreas urbanas, de lo cual también, como resultado, también entiendo, una estudiante hizo un trabajo espectacular sobre el tema, pero tenemos un resultado también, otro resultado que es palpable, que tiene beneficios. Ha beneficiado más o menos a 300 personas, se hizo una inversión de $50,000 para las personas que estuvieron acá. Se trata del problema más grave que teníamos ya personas evacuadas a albergues en el sector del barrio La Cascada. En todo caso,
lo que trabajamos es para, primero, el suministro de agua potable, garantizar la soberanía hídrica. Ojalá podamos tener sistemas de riego para poder, como sistemas de adaptación al cambio climático, y poder conservar Galápagos para nosotros, poder conservar Galápagos para el mundo como un patrimonio y ejemplo de conservación para las futuras y presentes generaciones. En todo caso, un agradecimiento, estoy con el tiempo y muchas gracias, reiteramos la invitación, un saludo cordial y la invitación a todos a que nos visiten. Estamos trabajando gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Washington. Desde luego que la invitación es muy tentadora. Ojalá podamos visitarles pronto y muchísimas gracias por compartir su experiencia y su realidad y por cómo han gestionado todos los efectos que han sentido directamente en su territorio debido al cambio climático, con especial foco en el niño, tal y como nos ha comentado. Así que muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Bueno, que sepan que nos están enviando saludos desde Perú, desde Colombia, desde Ecuador, desde Chile. Muchas gracias por hacernos sentir tan acompañados y por transmitirnos los saludos. Desde Argentina también veo, desde aquí. Bueno, al final estamos llegando a un montón de partes del mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora, a continuación, nos vamos a quedar aquí en España. Esta vez vamos a ver cuál es la experiencia del Ayuntamiento de Murcia. Nos lo iban a contar de forma presencial, pero finalmente no ha podido ser, no pueden estar con nosotros esta tarde, pero hemos grabado un videíto que lo voy a mostrar a continuación. Espero no tener ningún problema técnico. Voy a intentarlo, a ver si va todo bien. Aquí. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por pensar en nosotros, el Ayuntamiento de Murcia, para esta jornada. Muchísimas gracias a ECODES, muchísimas gracias por el clima y muchísimas gracias, Rebeca, que has hecho posible que estemos hoy aquí, ¿no? Bueno, desde Murcia estamos firmemente comprometidos en la lucha contra el cambio climático. Ahora ya se viene denominando pues, acción climática. Tenemos una estrategia de mitigación y una estrategia de adaptación al cambio climático, ambas con el objetivo 2030. Si bien ahora, hace escasas semanas, se ha aprobado en el Pleno Municipal el objetivo de la neutralidad climática para el año 2050, entonces hay ciertos temas que vamos a tener que actualizar en estas hojas de ruta. Bueno, si tenéis alguna duda podéis planteársela por el clima o incluso después os dejo nuestro correo para que nos la paséis también por email sin problema. Mi nombre es María Cruz Ferreira Costa, y llevo la dirección del servicio. Es un servicio municipal, una agencia local de energía y cambio climático. Comenzamos como agencia ejecutiva de la Comisión del Programa de Energía Inteligente para Europa y ahora somos parte pues, del Ayuntamiento 100%. Básicamente hacemos todos los temas de eficiencia energética del Ayuntamiento, también temas de movilidad sostenible, temas de educación, concienciación ambiental, todos los temas de cambio climático y bueno, la eficiencia aplicada a todos los puntos, digamos, de energía en sí. Lo primero que empezamos a hacer en Murcia, cuando decidimos hacer una estrategia de adaptación, fue un estudio de proyecciones climáticas, un diagnóstico de vulnerabilidad, todo ello participado, siempre con todo, digamos, proceso de sociedad civil, siempre con una parte interna del ayuntamiento, digamos, todos los servicios implicados en todos los temas energéticos, que pueden ser, pues, educación, cultura, deportes, etcétera, con, digamos, el resto de entes externos, tipo una mesa interna, primero, para dar ejemplo de buenas prácticas, y después una mesa externa de la energía como tal, y en esa mesa externa sí que estaban, por ejemplo, pues entidades como los colegios de ingenieros, colegios de arquitectos, colegios de abogados, la Cámara de Comercio, asociaciones de empresarios, universidades, el sector civil y demás. Ahora vamos a cambiar un poquito esta estrategia de comunicación, como decía, porque creemos que es imprescindible y de alguna manera vamos a intentar optimizarla. Como os decía, veníamos ya de esta trayectoria
y un poco de hacer estos análisis previos para tener, bueno, pues un poco hablar del proceso de elaboración de la estrategia, porque muchas veces nos dicen cómo empezamos y que quiero que sepáis que fue un proceso muy ordenado, que fue un proceso muy planificado y que de alguna manera se respetó todos los tiempos que fueron necesarios en estos procesos, ¿no?, de democracia participativa y de diálogo abierto para considerar, bueno, los recursos que teníamos de personal y económicos que estaban disponibles, que nunca son suficientes cuando se habla de cambio climático, y se emplearon prácticamente 2 años y medio, casi 3, en redactar la estrategia. Si queremos que la estrategia sea realmente participada y definir las medidas dentro de estos principios, hay que elaborar un documento que represente la realidad del municipio, que nadie quede atrás y que de alguna manera, bueno, queremos que la ciudad sea más resiliente, pero que también sea parte del proyecto, ¿no? Hay que ser parte de la solución, hay que ser parte del proyecto y con ello también, bueno, involucrar a la ciudadanía, porque al fin y al cabo le va a incidir en su tema de calidad de vida. Como os decía, empezamos con las predicciones climáticas, diagnóstico de vulnerabilidad, definición de estas medidas de adaptación, que para nosotros era importantísima antes de tener esta hoja de ruta, porque por experiencia es importante que las estrategias, como decía, no solo estén participadas, sino que tengan la hoja de ruta marcada a seguir, igual que el presupuesto que iría avalado, y todo el proyecto participativo definió todas estas medidas, seleccionando y priorizando de algunas maneras las que fueron coordinadas por el propio ayuntamiento y las que eran más relevantes. Fue un trabajo en equipo, no os voy a decir que fue un trabajo fácil porque fue arduo desde el primer momento y bueno, os animamos a todos los municipios que tengáis dudas que nos preguntéis como lo hicimos y que emprendáis este camino de la adaptación, porque ya no solo vale, lo sabemos todos, ¿no?, con temas de mitigación, sino que la adaptación es importante. Estos serían los 4 objetivos estratégicos de nuestra estrategia, que se dividen en estas siguientes líneas de actuación, y para cada una de ellas voy a intentar poner algunos de los ejemplos más claros para que, bueno, de alguna manera vosotros os ilustre, ¿no?, el preparar la sociedad, integrar los proyectos piloto o, por ejemplo, conservar la biodiversidad, que es tan importante. Ejemplos, por ejemplo, que tenemos de sombraje son la ejecución que se está materializando, por ejemplo, en muchos colegios, ¿no?, de alguna manera hacer estas zonas de sombraje. Ahora ya se está optando también por un sombraje más natural, de soluciones basadas en la naturaleza, y de decir que esto ha avanzado y se ha modificado en los últimos años, o incluso que la mayor parte de las pérgolas de arriba sean fotovoltaicas, con lo cual se promueve el autoconsumo a la par que se ofrece, pues, un sombraje no solo natural, de soluciones basadas en la naturaleza, tipo las moreras, que son maravillosas, o por ejemplo el artificial de pérgolas modulares, pero acompasado de la energía solar que también es tan necesaria, ¿no?, para pasarnos poco a poco al autoconsumo. Otro de los temas importantes son los temas de SMART, los temas de gestión inteligente. Formamos parte, por ejemplo, con UNE, ¿no?, de los comités de estandarización y normalización de muchas normas, del comité 178, por ejemplo, las ciudades, ¿no?, que están avanzando en temas inteligentes, y otros muchos que de alguna manera tenemos que ser parte también de ver cómo se van a establecer estas comunidades que son inteligentes y sostenibles a la vez. Tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, de proyectos concretos, de proyectos que se han hecho a nivel local, o por ejemplo proyectos que se han hecho a nivel europeo, por ejemplo este proyecto Life Heatland, que ahora el mes que viene vamos a Madrid a un compendio, ¿no?, de los proyectos Life para explicar un poco cómo se reducía el efecto de isla de calor urbano. Este proyecto viene de acabar, ha finalizado ahora en el año 2020 y nos toca hacer evaluación, ¿no?, realmente para ver si estos pavimentos con menos almacenamiento solar que los convencionales bajaban un poco las temperaturas. Y sí, disminuir la temperatura del aire de 1,5, depende de la zona, incluso ha subido, dependiendo de la zona también de la aireación que tenía y un poco el ahorro energético que venía alineado a las casas que se encontraban, digamos, en paralelo en los barrios donde se ha implementado este proyecto de asfalto frío. Tenemos un plan de acción de huerta, que es un plan un poco de ordenación del territorio, promoviendo los productos de kilómetro cero, recuperación de acequias, potenciar, como decía, los productos locales. Es importante todo lo que se haga un poco para el reto demográfico, ¿no?, también de fijar población en estas zonas es fundamental. Un poco ya para ir acabando, os diré que de las lecciones aprendidas que tenemos es trabajar, potenciar el trabajo en red, y una de las fundamentales fue realmente ir a donde está la gente. Muchas veces tendemos, ¿no?, los ayuntamientos a organizar un evento para que la gente venga a vernos. No, a nosotros nos compensa mucho más ir a donde están ellos. O sea, por ejemplo, pues ir a la universidad y sentarse con los alumnos, intentar coordinarlo a través del rector, vicerrectores o lo que sea. Ir, por ejemplo, a los institutos y sentarte con los alumnos, no esperar a que ellos vengan a tu casa a organizar un evento, yo qué sé, en el auditorio municipal. No,
ir a donde están ellos, ir a las asociaciones de amas de casa, sentaros con ellas en su lugar, o sea, entrar, digamos, en su zona de confort para de alguna manera hacer esta irrupción, ¿no?, de concienciación, de formación y participación. Involucrar a la ciudadanía todo lo que podáis, o sea, cualquier acción que podáis de mitigación, fundamental. Otro punto fundamental, no partáis de la base sin los medios de comunicación que tengáis a vuelto alcance, da igual que sean redes sociales, empezando por algo que podéis gestionar y no tiene prácticamente coste, sí que lleva tiempo, que las cosas como son lleva tiempo, radio, prensa local, prensa regional, lo que sea, televisión, cualquier momento es bueno para concienciar sobre, digamos, cambio climático y estos temas. Y sobre todo la coordinación entre administraciones. Muchísimo y muy importante que nos coordinemos y demos buena imagen al ciudadano, ¿no? Que para algo estamos aquí, que es para que ellos también estén mejor y ofrecer una mejor calidad de vida a todos. Barreras, que hay falta de presupuesto, absolutamente, no os voy a decir que no porque sí lo es, pero también es verdad que hay que intentar concienciar a vuestros compañeros para de alguna manera repensar, ¿no? De las 3 R's que después pasamos a aquella nueva, la primera era rechazar, acordaros, la segunda es repensar si realmente todas las inversiones que hay, digamos, un poco planificadas van a ser necesarias, porque muchísimas veces, no sé, es necesario tener tanta infraestructura. Evidentemente las instalaciones deportivas son fundamentales y afectan al índice de salud de la población, sí, pero es necesario a veces tener tantos centros deportivos, pues a veces sí, pero a veces no, o sea, un poco también sentaros, ¿no?, con vuestros compañeros e intentar hacerle ver lo importante que es que las decisiones que tomen ellos son importantes y la introducción, como decimos siempre, con el servicio de contratación es fundamental. Estamos ahora también con la batería de medidas de la introducción de todos estos criterios de eficiencia energética y cambio climático en los pliegos de contratación pública. Necesidad de formación específica a los agentes municipales. No vale de nada si implementamos el vehículo eléctrico y la gente que hace el mantenimiento te dice que no sabe. No, tiene que querer saber y vas a encargarte tú de enseñarle o encontrar a alguien que sepa. Y después coordinación, la palabra fundamental, y lo decimos siempre con los ODS los tenemos muy presentes siempre, ¿no? El punto fundamental y el más complicado es el 17, que es la alianza para alcanzar objetivos, y ese es el ejemplo que tenemos que dar. O sea, antes de ir a formar, a informar a nadie, tenemos que dar ejemplo de buenas prácticas. Con lo cual, el punto 17, fundamental, alianza entre las partes para entendernos todo. Y muchísimas gracias y muchísimo ánimo que hace falta. Tenemos que conseguirlo entre todos, ¿vale? Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues ahí nos llegaba la experiencia de Maricruz Ferreiro, de la Agencia Local de Energía y Cambio Climático del Ayuntamiento de Murcia. Desde aquí le agradecemos su participación de forma virtual en esta sesión, pero bueno, la tecnología nos permite también el poder contar experiencias y poder tener testimonios de otra forma. Le hubiese gustado mucho estar esta tarde, pero le era imposible. Y vamos a cerrar este ciclo de experiencias y ahora vamos a hablar sobre la importancia del urbanismo en la adaptación al cambio climático. Para ello nos acompaña Cecilia Rivalaigua, que es doctora en arquitectura y experta en planificación urbanística para el cambio climático en la Universidad de Cantabria. Cecilia, cuando quieras. Bien, fenomenal, muchas gracias. Estoy compartiendo, ¿verdad? Pantalla. Sí, lo vemos todo perfectamente. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Elena, muchas gracias a todas las instituciones organizadoras por ofrecernos esta oportunidad de participar y de escuchar experiencias tan interesantes. Nos encanta que la Universidad de Cantabria pueda formar parte de este evento en el que yo creo que partimos todos de una idea sobre la que estoy segura que no tengo que convencer a nadie de quienes participan, ¿verdad? Está claro que el problema global del cambio climático solo tiene solución desde las decisiones locales. Eso está ya asumido por numerosas instituciones y con este respaldo se han formado en las últimas décadas organizaciones, redes y multitud de plataformas que, convencidas de esto, están apoyando a los municipios para el desarrollo de medidas de adaptación. Pero para que se produzca esta adaptación en las ciudades, desde el punto de vista físico, se produce a través de su urbanismo, que es de lo que vamos a tratar, es necesario que se ponga en marcha
a nivel municipal toda una maquinaria, ¿no? Esta maquinaria visualmente la vemos que arranca con esos procesos de concienciación social que tanto énfasis han hecho desde las municipalidades, Washington desde Galápagos y desde Murcia acabamos de escuchar también. También formará parte de esta maquinaria el fortalecimiento de las capacidades técnicas, esos técnicos y personal técnico que tenga una buena capacitación será capaz de desarrollar una buena planificación urbanística que finalmente llevará a la realización de acciones. A estas alturas ya sabemos que esas acciones sin un seguimiento y una validación no van a ninguna parte, lo cual revertirá luego en la concienciación social. Bueno, sabemos que aquí en medio hay un montón de flechas más que se cruzan porque unas buenas acciones ayudan a concienciar y haciendo una planificación participada estamos concienciando y estamos mejorando la capacitación técnica, pero me quedo con ese esquema muy básico y sobre ese esquema es sobre el que hemos ordenado un poquito la presentación que teníamos preparada para hoy y es sobre, quitando las cosas que dependen de la financiación y de los dineros, digamos, en qué están trabajando los municipios para alcanzar estos retos. Pues hay 3 claves fundamentales que van a ser la base de la presentación. En desarrollar nuevas herramientas, están aprovechando las nuevas tecnologías y a pasos agigantados estamos viendo como cada año tenemos a nuestra disposición nuevas herramientas, se está del personal técnico y en la concienciación. Estas son, como digo, las tres patas sobre las que se basará la presentación. La primera de ellas, en lo que se refiere a las herramientas, podemos decir que tiene que ver con la planificación. Me voy a centrar en lo que considero que es el gran aporte, que es la planificación utilizando unas nuevas metodologías que no son las de la planificación clásica de los proyectos urbanísticos, sino que es la planificación a través de escenarios. Y no me refiero a estos escenarios, que son escenarios que evidentemente tienen su valor divulgativo y su valor movilizador de masas, sino que me refiero a este otro tipo de escenarios, a escenarios urbanos que nos permiten identificar las situaciones actuales a través de una serie de parámetros y nos permiten construir modelos a futuro. En este ejemplo de Barcelona, que es muy básico y que no es específicamente de adaptación, pero sí que nos muestra la idea de cómo con una herramienta podemos espacializar una situación y podemos jugar también a espacializar cuáles serán los cambios y qué repercusiones tendrán esas decisiones de planeamiento en el futuro. Bueno, en las siguientes diapositivas voy a tratar de presentar algunas de estas experiencias en distintos puntos en las que hemos tenido la ocasión de trabajar analizando o incluso en algunos casos colaborando desde la universidad, participando en los procesos que creo que muestran algunas de estas características interesantes de las nuevas herramientas. Voy a mostrar un ejemplo por cada uno de estos puntos para no ir demasiado lejos. Bueno, voy a partir de aquí, que es el mapa del índice de vulnerabilidad de la ciudad de Loja en Ecuador, siguiendo una metodología muy parecida a lo que nos han explicado Washington desde Galápagos. Lo que se realiza en este proyecto es utilizar las nuevas metodologías para poder espacializar el índice de vulnerabilidad de la ciudad, de manera que podemos encontrar diferentes áreas. Lo que vemos aquí
es la realidad actual, espacializada, y lo que vemos aquí es, una vez enunciadas las medidas que pueden ser adecuadas, identificadas, de qué manera va a transformarse esa realidad en el futuro. Es decir, los mismos parámetros que nos sirvieron para construir el sistema de información geográfica de vulnerabilidad, de sensibilidad, fragilidad, etcétera, todos esos parámetros son una arquitectura, un soporte que nos permite introducir cambios de esas variables y tener escenarios distintos de lo que puede suceder y con eso ayudar a la toma de decisiones. Hasta ahora estamos muy acostumbrados a ver proyectos en los que gastamos un montón de páginas y de esfuerzos en análisis, en diagnósticos, y llegamos a lo mejor al final con un par de páginas de recomendaciones y soluciones. Bueno, esto ya no puede suceder. Tenemos ya herramientas para tratar de simular cómo de eficaces van a ser esas soluciones desde muy distintos puntos de vista. Y eso se está ya realizando y es lo que se está utilizando en plataformas en las que no solamente se pueden tantear y evaluar estas distintas hipótesis, sino que además hoy en día también otra de las situaciones que estoy segura sucederá y desde los municipios tienen conocimiento de ello es que hacemos estudios y cuando cambia algunas de las bases de datos en las que estamos basados, por ejemplo el censo de 2011, terminamos un trabajo y ya para cuando sale el del 2021 ese trabajo ha quedado obsoleto. Bueno, cuando hacemos y aprovechamos las nuevas tecnologías que nos permiten ahora que se produzca una actualización automática de las bases de datos, ese índice de vulnerabilidad está vivo y en el momento en el que van cambiando los datos también se va actualizando. Esto nos permite no solamente que esos estudios sirvan a lo largo del tiempo, sino además nos permite que tanto técnicos como ciudadanía, si somos capaces, como se decía en la primera presentación, de hacerlo muy amigable, que la propia ciudadanía sea capaz de ir siguiendo cómo evoluciona ese índice de vulnerabilidad. Y siguiendo con otra de las características que creo que es muy importante de lo que nos brindan las nuevas herramientas, tenemos también la posibilidad de utilizarlas no solo para el índice de vulnerabilidad, como los casos que hemos visto previamente, sino también para el puro urbanismo, es decir, para la decisión, para la proyección de cuáles deben ser las densidades o los usos del suelo para el futuro. Perdón, aquí tenemos un ejemplo del proyecto para el escenario tendencial y el escenario SMART siguiendo la metodología del Banco Interamericano de Desarrollo, en la cual se hace una comparativa después del estudio de las ciudades de cuál es el escenario futuro para esa ciudad en el caso de no hacer nada y que siga la tendencia habitual frente a cuál es el escenario en el caso de que tomemos unas determinadas medidas. La posibilidad de construir estos escenarios con los parámetros que objetivamente nos permiten hacer esa proyección en el caso del tendencial a futuro, lo que hacemos es analizar cuál ha sido la dinámica de la huella, la dinámica de la población, la dinámica urbanística y hacemos proyección a futuro, y en el caso SMART o ideal, lo que hacemos es construir el escenario a partir de los objetivos ideales que tenemos marcados. Hoy en día esos objetivos ideales en prácticamente todas las instituciones están también traducidos en indicadores, en parámetros ideales. Luego podemos construir un escenario con esos parámetros ideales. ¿Y con esto qué conseguimos? Pues conseguimos que se puede hacer luego un seguimiento, porque sabemos a qué parámetros tenemos que llegar y podemos comprobar en qué medida nos estamos acercando. Y nos permite también indicar a quienes nos van a financiar, a quienes nos están controlando, en qué medida estamos cumpliendo con esos parámetros, porque somos capaces de identificar espacializando
y midiendo, de entender el porcentaje de, pues por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí de otro proyecto para FINDETER, en el que también, siguiendo la metodología del Banco Interamericano, se identifica con indicadores las superficies dedicadas a determinados aspectos, no quiero entrar en el detalle, que nos permiten entender si estamos en verde y tenemos unos valores de referencia óptimos. De tal manera que bueno, pues estas nuevas metodologías nos permiten, yo creo, con estos breves ejemplos que he querido mostrar, yo creo que se puede entender que sí que tienen un montón de aspectos positivos. También tienen aspectos negativos. Evidentemente, el primero es, ojo, que el urbanismo es cualitativo, no es un número, no podemos hacer de una manera automática esta aplicación, no podemos correr este modelo para todas las ciudades, no, necesita un trabajo importante de encaje en la situación local, en la población, en la disponibilidad de datos, en la capacidad técnica local, pero yo creo que merece la pena el esfuerzo de ese encaje. Y luego, por supuesto, hay una brecha digital, siempre que estemos utilizando herramientas de este tipo, y es que dependemos de la capacidad del personal técnico municipal, del acceso a software y en muchos casos y en muchos países de las bases de datos y de su fiabilidad. Por eso siempre decimos que este encaje es muy necesario y tiene todavía muchas limitaciones estas herramientas. Y termino ya solamente mencionando un par de cosas sobre estos dos temas que quedan. El primero, no podía dejar de nombrar, pero como ya se ha hablado en otras intervenciones, la importancia de ese fortalecimiento de la capacidad técnica. Y ahí hoy en día la formación no es solo dar un curso, tenemos acceso a muchos recursos. La Adapteca también es una fuente importante de recursos y de experiencias y de herramientas, y por supuesto en muchos casos detectamos que la colaboración con la universidad local, y ahí me siento representada, es también, o con centros de investigación o con instituciones o fundaciones, es también una ayuda importante para los ayuntamientos desarrollar este tipo de proyectos. Y termino ya con la concienciación ciudadana, con dos ideas. Una, se hace concienciación ciudadana a través de la participación, y participación es participar en la toma de decisiones. Lo han explicado muy bien desde Murcia. No es simplemente informar contando este es el problema, estos son los riesgos, estas son las soluciones, que le gusta más, la primera, la segunda, la tercera, sino que hay que hacer ese codiseño que tanto ha aparecido. Incluso a mí se me está ocurriendo ese nuevo término de cosensibilización, que es lo que hemos vivido. Pues tanto en estas mesas de participación que hemos tenido la oportunidad de presenciar, en la que pues desde responsables de la seguridad civil, de bomberos, estudiantes de la universidad, catedráticos, responsables y técnicos locales, en estas jornadas de codiseño en las que han tenido un documento sobre el que tomar decisiones informadas, porque tienen unos escenarios razonados de lo que puede pasar si se toma una decisión u otra, entre ellos han aprendido y se han sensibilizado, podríamos decir, inventando una palabra un poco extraña. Entonces, creo que esto es en lo que haría mucho énfasis. No es cuestión de cubrir el expediente, realmente la codecisión en la adaptación es clave para la concienciación. Y destaco ya por último la educación, que evidentemente es una parte muy importante de muchas instituciones, pero que también desde los ayuntamientos se está realizando. Entre estas me hace mucha ilusión contar también el premio de financiación que hemos recibido por parte de la FECID para desarrollar una herramienta en forma de sala de escape, en la que vamos a hacer con ciudades de toda España y de distintos puntos de Latinoamérica una gran sala de escape donde cada instituto, en colaboración con sus ayuntamientos, se va
va a explicar cuáles son sus problemas y sus soluciones con el cambio climático. Y creo que esa también es una parte muy importante de concienciación. Y con esto ya termino agradeciendo enormemente la atención y a la espera de poder continuar en el debate. Muchas gracias. Gracias a ti, Cecilia, y enhorabuena por el premio. Muy merecido, muy necesario también el desarrollo de este tipo de propuestas e iniciativas. Nos quedamos con todas las nuevas metodologías que nos has explicado, con su valor para ayudar a tomar decisiones, ¿no? Que muchas veces es complicado. Si recurrimos a este tipo de propuestas, quizás esa toma de decisiones pueda agilizarse y puede estar gestionada con indicadores, el valor también del seguimiento de los indicadores, de propuestas eficaces. De nuevo, el mensaje de implicar a la ciudadanía, que ya ha salido de forma recurrente en esta sesión, de la cosensibilización. Y también me quedo con esa reiteración del mensaje de las alianzas, ¿no? Esta vez de establecer colaboraciones con la academia. Cecilia, muchísimas gracias. Y ahora vamos a continuar la sesión. Vamos a dar paso a Jaime Ribalaigua de nuevo, al presidente de la Fundación para la Investigación del Clima, quien nos va a hablar de servicios climáticos específicos a escala local. Jaime, cuando quieras. Pues muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Buenos días allá en Latinoamérica. Yo iba a centrar la presentación en dar algunos aspectos que consideramos claves para afrontar la adaptación desde el ámbito municipal, y luego a poner algunos ejemplos prácticos de tipos de proyectos, digamos de proyectos, ideas de algunos proyectos que quizá puedan ser de utilidad. La primera de las ideas que quería comentar ya la ha comentado un poco Ernesto al principio, y es que tenemos que afrontar la adaptación al cambio climático a dos escalas temporales. Por un lado, a largo plazo, el clima que esperamos para las próximas décadas, que para afrontar esta adaptación al cambio climático, pues en primer lugar tenemos que identificar bien a qué tenemos que adaptarnos, es decir, tenemos que partir de la información de qué clima futuro a escala local en nuestro municipio, pensando en adaptación desde los municipios, vamos a tener. Para nosotros esto es una pieza clave, porque al final toda la adaptación la vamos a basar en esta información, en a qué es a lo que tenemos que adaptarnos, y por tanto es algo a lo que prestamos mucha atención, y parte de la presentación irá destinada a comentar algunos aspectos de personalización que consideramos necesarios. El segundo, ya una vez tenida la información de a qué tenemos que adaptarnos, pues habría que analizar los impactos y proponer medidas de adaptación. Y la segunda escala que yo también destacaba es lo que comentaba Ernesto relacionado con la variabilidad climática, que es adaptarnos al cambio climático que ya se ha registrado, que como saben y como se ha comentado, ha incrementado notablemente tanto los fenómenos extremos en frecuencia e intensidad como esa variabilidad climática, y por tanto también tenemos que adaptarnos a esa variabilidad climática, y para afrontar esta adaptación tenemos que centrarnos en el fortalecimiento de los sistemas de predicción meteorológica para el corto y medio plazo, y de los sistemas de alerta temprana basados en ellos. O sea que en ese sentido estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Ernesto de la necesidad de resaltar la variabilidad climática. Respecto a las necesidades de personalización, quisiera comentarles, como decía, para nosotros es esencial esa información de a qué nos tenemos que adaptar, porque realmente es sobre lo que vamos a construir todas nuestras medidas de adaptación. La primera idea a mencionar es que necesitamos trabajar con proyecciones a escala local. El cambio climático, como se ha dicho también, tiene causas globales, pero sus consecuencias son locales, y se espera o se sabe que va a haber importantes diferencias en puntos relativamente próximos por diferentes cuestiones. Aquí les pongo un ejemplo de un estudio en Honduras en el que en dos municipios relativamente cercanos, pues resulta que en uno de ellos las simulaciones de clima futuro indican que se espera que vaya a haber un aumento de la lluvia en la época de secado del café, y por tanto en ese municipio no tendría sentido invertir en grandes patios de secado de café, sino en cubrir patios de secado o afrontar secaderos artificiales. Entonces, es muy importante tener esta información a escala local para saber a qué nos tenemos que adaptar en nuestro municipio y tomar medidas más robustas.
Un aspecto también que quería resaltar de esta necesidad de personalización es la necesidad de analizar los resultados de verificación de las herramientas que se utilizan para generar esta información de clima futuro, hacer esa verificación a escala local en nuestro municipio. Porque de todas las herramientas que hay, todos los modelos climáticos, las herramientas de regionalización, todas ellas no funcionan de la misma manera en todas las zonas del planeta, incluso dentro de un país hay zonas en las que funcionan mejor y otras en las que funcionan peor. Entonces, analizar cómo funcionan esas herramientas en nuestro municipio nos va a permitir hacer una mejor cuantificación de incertidumbres, aspecto también comentado por Ernesto, que es fundamental para afrontar la adaptación, y también incluso seleccionar con qué proyecciones de clima futuro vamos a quedarnos, porque es frecuente que algunos modelos, pues en algunas zonas de estudio no sean válidos, tengan unos errores, digamos, de simular la realidad actual lo suficientemente grandes como para que quizá haya que plantearse no utilizarlos. Entonces, tener esa información de cómo funciona la información, las herramientas que han generado la información climática futura a escala local nos va a ayudar a tomar, a utilizar una información de forma más robusta. Y el tercer aspecto sobre necesidades de personalización, también se ha comentado, lo ha comentado también Ernesto, es la necesidad de traducir esa información puramente climática en información específica de lo que nos interesa en nuestro municipio. Aquí les pongo un ejemplo de, por ejemplo, un municipio que tenga turismo, pues puede estar interesado en hacer esa traducción a través de variables derivadas relacionadas con pues, las necesidades de aire acondicionado o índices de confort climático. Y en cambio, pues un municipio que dependa de una cadena de valor agropecuaria, pues va a necesitar esas variables derivadas agrometeorológicas. Es lo que Ernesto denominaba aplicaciones, me parece, pero bueno, en el fondo es la misma idea de la necesidad de personalizar la información climática en de qué necesita este municipio información de futuro, de qué aspectos concretos de ese clima, a través de este tipo de variables derivadas o de otras aproximaciones. Estas variables derivadas también se utilizan en los sistemas de alerta temprana en el corto plazo, pues para a partir de las predicciones meteorológicas de mañana, por ejemplo, pues y tener información de cómo va a afectar a la problemática de incendios, a los embalses, a la disponibilidad hídrica, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, pasando ya a la parte de los ejemplos, bueno, otro aspecto que quería haber resaltado es la conveniencia de utilizar esas herramientas, pero como ya lo han comentado los compañeros antes en varias presentaciones, pero les animo a que cuando afronten esos proyectos de adaptación hay mucha información disponible, muchas herramientas de gran utilidad y que busquen información de qué herramientas tecnológicas de las que se están desarrollando últimamente les pueden ser de utilidad, porque seguro que van a encontrar bastante utilidad en ellas. Centrándome en algunos ejemplos de proyectos que pueden ser interesantes o de pequeños proyectos, digamos, que pueden ser interesantes afrontar desde los municipios, por ejemplo, en salud, pues proyectos sencillos de analizar con detalle cómo puede ser el futuro, las proyecciones de aquellas variables derivadas que están relacionadas con la salud, como las olas de calor o las noches cálidas, los índices de confort que comentábamos antes. Aquí también quería mencionar un proyecto que denominamos SAT Mosquito, que tiene una parte de clima futuro, es decir, de simulación de cómo va a ser el clima en el futuro y cómo eso va a afectar a la problemática de mosquitos que transmiten enfermedades, pero también tiene una parte de sistema de alerta temprana para el corto plazo en el que se integra la información de los últimos días meteorológica, de las condiciones meteorológicas de los últimos días y la prevista para los próximos días, semanas, para, junto con la información de la fenología de las especies de mosquito, hacer un pronóstico de que cierta especie puede eclosionar sus huevos dentro de 10 días. Esa información, esa alerta es muy interesante para los técnicos municipales para tomar medidas para fumigar, para eliminar, para impedir que se produzca esa eclosión o prevenir para que la población tenga un menor efecto.
Centrándome ahora en el sector ambiental, hay muchos municipios que tienen algunas especies forestales que son claves. Aquí les pongo un ejemplo de pinos en España que producen resina, y que hay muchos municipios de España algunos municipios que tienen una dependencia, digamos, tienen un interés en esa explotación, y disponer de información de cómo va a ser la distribución futura, como también se ha comentado desde Chile, esa información tan interesante que comentaban que tenían disponible, cómo va a ser la distribución futura de esas especies, pues puede resultar de gran interés para afrontar la adaptación desde ese municipio. Y esto mismo aplica para las especies invasoras, las especies vegetales invasoras, que, como saben, es un problema verdaderamente importante, tanto porque es muy difícil luchar contra ellas, erradicarlas, como porque, por desgracia, pues los modelos indican que su distribución se va a ampliar de forma muy notable. Entonces, que un municipio disponga de información de cómo de qué especies invasoras pueden afectar a su territorio en un futuro, en función de los escenarios de clima futuro, pues va a ser también muy interesante para poder hacer proyectos de adaptación orientados a protegerse de este problema tan importante. Y, como no, en el ámbito ambiental, el tema de los incendios forestales. Ya sabemos que el cambio climático está afectando de forma determinante a los incendios forestales, lo sabemos por los incendios de los últimos años en todo el mundo, en España también. Sabemos que ya están apareciendo estos incendios que llaman técnicamente de sexta generación, que tienen una influencia muy importante, sobre todo en zonas habitadas, y que realmente suponen un problema de primera magnitud, y que en los próximos años no tardará mucho en que sea muy, muy necesario que los municipios que se puedan ver afectados por esta problemática afronten proyectos de adaptación a ella, porque realmente va a ser un problema muy grave, que va a exigir hacer un análisis a todas las escalas espaciales, desde el paisaje hasta la casa individual, para afrontar una estrategia de adaptación a este problema que verdaderamente funcione. En el sector hidrológico, pues aquellos municipios que puedan tener problemas futuros de disponibilidad hídrica, de sequía, de inundaciones, pues obviamente podrán afrontar este tipo de proyectos que permitan simular cómo esta información puede afectarles en el futuro, y proponer medidas de adaptación para corregirlo. Se ha comentado en la presentación de Ecuador y en la presentación de urbanismo cómo esta información, este tipo de proyectos son muy necesarios a escala municipal. También para aquellos municipios que puedan tener un interés agropecuario, pues el análisis de cómo el cambio climático va a afectar a sus cadenas de valor, analizándolo para cada una de las fases de las cadenas para proponer medidas concretas de adaptación, puede ser algo que desde escala municipal también pueda resultar interesante. Y, por último, ya para terminar, pues proyectos de adaptación orientados a la infraestructura crítica de energía o de telecomunicaciones. También habrá muchos municipios que puedan requerir este tipo de estudios. Bien, ya para terminar, la última diapositiva la quería centrar en las oportunidades de acceso a financiación que hay actualmente, con iniciativas como Euroclima, proyectos europeos de diferentes convocatorias, y en particular quería mencionar esta de la Fundación Biodiversidad, que aquí en España está ahora vigente, que acaba de salir hace poco y que está vigente hasta primeros de enero, y que resulta una oportunidad muy buena. Hay una línea específica para municipios, y creo que es una oportunidad excelente porque hay muchos recursos para plantear proyectos de adaptación ambiciosos. Hay bastantes recursos para cada proyecto, de manera que yo les animaría a consultar, a buscar información de esta convocatoria. Por supuesto, si necesitan, podemos ofrecerles toda la información que necesiten si contactan con nosotros, pero creo que es una oportunidad muy importante que de alguna manera viene a confirmar que o se adapta a escala local, como decía Cecilia, o no se adapta, y que las administraciones son conscientes de ello y están cada vez más aportando fondos y recursos, aunque, como decían desde Murcia, todavía no son suficientes para afrontar esta problemática que tenemos que afrontar sin duda. Pues con esto termino y les agradezco mucho su atención, y por favor las preguntas que quieran hacer a través del chat para luego entre todos los panelistas intentar dar respuesta. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Jaime. Ya nos han ido llegando algunas cuestiones, así que si os parece bien, vamos a comenzar a resolverlas. Vamos a abrir ese conversatorio con las personas que nos están escuchando al otro lado de la pantalla. Bueno, en primer lugar, Daniel López Marijuán nos comentaba que en Andalucía acaba de aprobarse el Plan Andaluz de Acción por el Clima, que obliga a todos los municipios a elaborar en un año, de forma participativa, otra vez la participación, sus propios planes locales de acción. Pero muy pocos lo han empezado, dice. Y pregunta, ¿cómo evitar que los planes municipales frente al cambio climático repitan la fórmula estéril de las agendas locales 21 con mínima repercusión en el cambio hacia la sostenibilidad? ¿Qué opináis? Jaime, ¿recoges el guante? Pues la verdad es que es un tema, o sea, nosotros realmente en la Fundación nos dedicamos sobre todo a la parte técnica y realmente no sabría muy bien qué responder. Sí puedo decir que desde Andalucía, desde hace tiempo, el tema del cambio climático le prestan mucha atención, están siempre, nosotros tenemos relación con ellos en lo que es la generación de información a partir de la cual pueda, de escenarios de clima futuro, etcétera, y de variables derivadas, a partir de la cual se pueda afrontar esa adaptación, pero en concreto cómo se puede afrontar, cómo se puede evitar los errores del pasado, digamos, pues tampoco tengo una respuesta muy concreta. Maritza, creo que quieres aportar algo. Eso es. Sí, no, pensaba que en realidad hay un problema como de masa crítica o del empoderamiento climático de la gente, de las instituciones, que ha ido evolucionando y efectivamente quizás al principio en el municipio había 1 o 2 personas que estaban a cargo del tema, pero que no era entendido como un tema transversal, ¿no? Y de a poco eso ha ido ocurriendo y yo creo que esta evolución va a permitir que los nuevos planes sí tengan un sustento mucho más sólido. Pero por eso se requiere mucha instalación de capacidad, el tema institucional también muy fuerte, y todo un poco de lo que se ha hablado acá, contar con herramientas efectivas para que esa información se pueda aplicar e implementar, porque por lo menos a nosotros nos pasaba antes que no había información a nivel de comuna, entonces aunque hubiera un plan, era bien limitado lo que se podía hacer o lo que se podía diseñar, porque era con muy poca información. Entonces creo que es un tema que va a ir incrementándose con el tiempo en la medida que tengamos más herramientas y más capacidades. Washington, Ernesto, levanta la mano, veo por ahí. Ernesto, sí, por favor. Sí, aunque no es un tema que directamente yo trabaje en él, pero bueno, como en otros temas, pues tengo alguna opinión. Entonces, este tema desde luego es esencial y yo creo que quizás aquí habría que distinguir grandes municipios de pequeños municipios y medianos municipios. Las características, evidentemente, grandes municipios pueden trabajar en diferentes líneas. Tienen normalmente los recursos humanos y los presupuestos. Pequeños municipios pues tienen normalmente características muy específicas. Yo estoy pensando en municipios pequeños, costeros, que dependen del turismo, pues efectivamente cualquier cosa que incida en el turismo es, digamos, crítico para la supervivencia económica de ese municipio. Un municipio como pueda ser un pueblo de la Sierra Madrileña, Cercedilla, donde la gente va al campo, si hay un incendio forestal y no se resuelve los temas asociados a los incendios forestales o no nos adaptamos para evitar la proliferación de incendios forestales, se hunde la economía de ese municipio. Entonces, yo más que, y se ha dicho aquí ya varias veces, más que respuestas generales, yo plantearía, bueno, de qué municipios estamos hablando, qué prioridades
tiene ese municipio en cuanto a actividad económica, a medios de emplear a los ciudadanos de ese municipio y a veces, aunque pueda parecer contradictorio, ser modesto, o sea, empezar con una línea y profundizar en esa línea. O sea, municipios pequeños no pueden pretender tener actividad en muchas líneas de actividad asociadas con el cambio climático. Y nada más, ahí lo dejo. Gracias, Ernesto. Pues vamos a pasar a la siguiente cuestión que nos plantea Lorena Galiano y ella nos dice: es frecuente que los estudios de vulnerabilidad dejen de ser vigentes a medida que cambian los factores que la afectan, población, infraestructuras, y nos refiere que se han hablado de plataformas para mantener actualizada esa información y pregunta si podemos detallar detalles de su funcionamiento. Sí, quizá, bueno, no sé si a lo mejor Jaime quiere también, conoce la herramienta, quizá un poco mejor que yo, pero sí yo conozco la aplicación y no las tripas del interior, pero sí su aplicación desde el punto de vista de los ayuntamientos. Y entiendo que la idea es que esas variables que entran a definir el índice de vulnerabilidad, que tienen que ver con pues, muchas cosas de población, estado, pues por ejemplo, determinado dato de población que está relacionado con un censo, en lugar de introducir directamente ese dato, lo que hay es un vínculo a una base de datos que cuando el censo se actualiza, se va a actualizar también, de tal manera que creo que es un avance importantísimo en que los resultados, en que nuestros proyectos que dedicamos tanta energía no se queden en un cajón el día que cambia alguna base de datos. Y cuando me refiero a esta base de datos del censo es por poner un ejemplo, pero hay otras bases de datos que también los expertos en el ámbito climático lo conocen mucho mejor que yo, cómo son esas bases, están vivas y se van modificando, ¿no? Sí, al final es eso, que introducir la formulación del índice de vulnerabilidad dentro de una plataforma permite que cuando cambia alguno de los factores que se usan para calcularlo, pues se cambia automáticamente. Eso permite eso, en primer lugar, tener actualizada la información, que no sea, como decía Cecilia, un estudio puntual de un momento, una foto estática, sino algo que va cambiando a medida que va cambiando el municipio. Y también permite, que es muy interesante, hacer pruebas de las medidas que proponemos de adaptación, qué eficacia van a tener. Por ejemplo, pues uno de los factores que afectan a la vulnerabilidad es la distancia a un centro sanitario de la población. Entonces, si uno planifica, bueno, ¿qué impacto tendrá en la vulnerabilidad de mi ciudad poner un centro sanitario en este punto? Pues la plataforma asimila esa información, recalcula todo y dice, pues mira, pasarás a tener esta vulnerabilidad. Entonces eso supone una herramienta que, bueno, son herramientas que todavía se está trabajando en desarrollarlas. Nosotros las que conocemos están todavía en estadios, digamos, preliminares, pero que tienen una potencia enorme para permitir eso, actualizar la información y luego hacer análisis y eso, comprobar las potenciales medidas de adaptación que uno tenga en cartera, que siempre es siempre hay que andar jerarquizándolas, pues hacer la comprobación de qué eficacia van a tener en la práctica en la reducción, en este caso, del índice de vulnerabilidad. No sé si con eso más o menos se explica el funcionamiento de estas plataformas. Se ha explicado perfectamente. Muchas gracias. Gabriela Jeclen nos plantea también una cuestión interesante. Antes Ernesto apuntaba que hay que apelar también un poco a la dimensión y a las capacidades de cada municipio. Y Gabriela pregunta, ¿y cuando no hay registros climáticos locales, qué hacer? ¿Se apela al conocimiento de las comunidades? Sí, bueno, esa es una vía, pero desde luego actualmente hay técnicas para inferir observaciones, registros, a partir de información preexistente de otros registros. Hay técnicas que nos permiten, pues,
a partir de observaciones alrededor de una determinada zona, técnicas de reanálisis, reconstruir registros en un determinado punto en el que no tenemos registros. Por no hablar de las técnicas paleoclimatológicas, que esas nos permiten reconstruir el clima hacia atrás, incluso siglos, a partir de información indirecta, sin necesidad de recurrir a estas técnicas paleoclimatológicas, que también se podrían utilizar, por ejemplo, en cualquier municipio seguro que hay árboles, y los anillos de los árboles nos dan idea de cómo ha sido la precipitación y la temperatura en el pasado. Un experto en interpretación de anillos de los árboles puede hacer un registro inferir un registro de estas variables, pero desde luego sin necesidad de tener que recurrir a eso, utilizando técnicas de reanálisis, se puede inferir los datos no observados de un cierto punto a partir de datos próximos. Sí, totalmente de acuerdo, y esto es un problema especialmente en algunas zonas, en algunos países en los que la red de observación es muy limitada, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahí siempre decimos, evidentemente es mejor tener más observaciones, pero si no las tienes no te vas a quedar parado. Puedes hacer estas estimaciones, digamos, en base a estaciones próximas y a otra información de reanálisis de satélite. Hay diferentes fuentes que, como dice Ernesto, se puede dar una información razonablemente aceptable. Y luego también yo creo que es importante mencionar que la observación es muy importante. O sea, realmente tenemos que concienciarnos también de que instalar estaciones meteorológicas en los municipios con la mayor densidad posible realmente es muy importante para poder ir tomando registros y para poder ir ayudando a mejorar estas simulaciones tanto de clima futuro como pronóstico a corto plazo. Y también existen herramientas que, pues instalando una estación ahora, ya de alguna manera capta la micrometeorología del punto donde está instalado, del municipio donde está, y te permite establecer relaciones en poco tiempo que te permita extender, digamos, la serie hacia atrás para ya poder utilizar esa serie reconstruida. También es otra manera de afrontar este problema. Entonces, existen soluciones y en cualquier caso animamos a que se fortalezca la red de observación. Es importante. Obviamente lo ideal sería una red fantástica de estaciones automáticas con todos los... pero incluso estaciones en pequeñas comunidades manuales, si se establece con las nuevas tecnologías también protocolos para registrar los datos de una manera un poco ágil, y todo eso hay experiencias que demuestran que ayuda a mejorar tanto la predicción meteorológica como al cabo de unos pocos meses o de unos pocos años tener ya unos ciertos registros que permiten también hacer unos análisis climáticos mejores que si no tenemos esa información. Washington, Marisa, no sé si quieren aportar algo en este sentido. Esta última pregunta, no, en este momento no. Pues pasamos a la siguiente, que tenemos unas cuantas todavía. Eduardo Flores pregunta sobre la importancia de la relación de los gobiernos locales con el gobierno central en este tipo de temas, en los proyectos de adaptación. Bueno, pues yo entonces con esta pregunta, sí, bueno, yo creo que es fundamental generar las coordinaciones necesarias, porque la adaptación tiene distintas dimensiones, ¿no? Hay dimensiones también políticas, y es necesario que haya una coordinación entre las políticas, las líneas políticas a nivel nacional, con lo que se vaya haciendo y los proyectos que hay en el nivel local. Eso para evitar también pérdida de recursos, sinergias, etcétera. O sea, de todas maneras, es fundamental que haya esta interacción hacia los dos lados, entre los que hacen políticas regionales. Además, la adaptación es un proceso de aprendizaje que creo que funciona en los distintos niveles también. O sea, nosotros
A mí me toca hacer más políticas a nivel nacional, pero tenemos proyectos de pilotos, por ejemplo, muy locales, no sé, de pesca artesanal, etcétera, en que hemos aprendido mucho que sirve como para alimentar las políticas nacionales también. Entonces, creo que es fundamental ese intercambio. Gracias, Maritza. Washington creo que ha levantado la mano al inicio. Sí, muchas gracias. Es muy importante la relación interinstitucional en todos los niveles, pero por experiencia lo que vemos es que la capacitación también tiene que estar dentro de las instituciones, al interior de las instituciones. Fijarnos metas pequeñas, pero dentro de las instituciones. Eso ha dado resultado, al menos en nuestra experiencia. Pero la relación interinstitucional es más importante que la relación en niveles de gobierno. Muchas veces los niveles de gobierno más altos están preocupados por otros temas, pero el nivel de gobierno que está en relación con la población es el que debe actuar, es el que debe realizar pequeños aportes, pequeñas intervenciones, pero sobre todo la capacitación. Muchas gracias, Washington. Johan Urrea. Perdona, Sí. no he levantado la mano porque no veo dónde hacerlo, pero la levanto físicamente. Yo quería comentar, añadir aquí también la importancia, ya se ha mencionado, ¿no? Pero la importancia de trabajar con la población, o sea, no solo la coordinación entre instituciones, sino también la integración de la población y de las organizaciones sociales, que también son muy importantes. Nosotros en los proyectos en los que afrontamos en Centroamérica, pues por ejemplo eso, cadenas de impacto en cadenas de valor, por ejemplo en la producción de café, al inicio del proyecto se constituye lo que llamamos el Grupo Técnico de Saberes Tradicionales, que está constituido por representantes de los productores y productoras, de los técnicos municipales, de expertos en el cultivo del café en este caso, etcétera, etcétera. Entonces, integrar también, como se ha comentado ya digo, pero me gustaría incidir en ello, integrar esta participación de la población y de las organizaciones sociales que están lógicamente también afectadas por el cambio climático y tienen que participar en la adaptación, también es algo que tenemos que mantener siempre presente. Sin duda. Continuamos con la siguiente pregunta, ya vamos entrando un poco en el tiempo de descuento, vamos a lanzar un par de cuestiones más, si bien es cierto que nos están llegando más preguntas, pero no se preocupen porque va a quedar todo registrado y iremos dando respuesta, aunque sea por vía email, a aquellas cuestiones que se nos queden en el tintero. Como decía Johan Urrea, que nos escribe desde Ibagué, en Colombia, nos cuenta que es parte del Comité Ambiental en Defensa de la Vida. Y hablando del trabajo en red y de la importancia de la colaboración, nos dice que le gustaría pues contactar con las personas que estáis participando aquí en esta sesión hoy, pues para poder ver cómo retroalimentar las bases y académicas de un documento que están preparando. Johan, lo dicho, haremos la conexión desde aquí, no se preocupe. Y por otro lado, ya vamos a ir concluyendo, vamos a lanzar una cuestión que nos envía César Paradinas desde Segovia, y él plantea que a raíz de la presentación de Jaime y Cecilia para Ecuador, le gustaría preguntar sobre cómo se puede conseguir información climática a nivel local para poder basar las actuaciones de adaptación. ¿Cómo se utilizan los resultados de validación en el desarrollo de planes de adaptación? Plantea. Por alusiones, Jaime, Cecilia. Vale, sí. Bueno, pues aquí aparece un poco la problemática también que comentábamos antes. Al final,
la dependencia de las observaciones que ayudan a la aplicación de algunas metodologías para generar estos escenarios y para hacer las verificaciones que comentábamos antes, pues muchas veces supone una limitación, pero como hemos comentado antes, una limitación no significa que nos tengamos que parar, ¿no? Entonces, lo que hay que intentar es acceder a la información local lo más detallada posible y trabajar con esa información y allá donde no tengamos información local, intentar inferirla, como comentaba antes Ernesto. Y respecto a la segunda parte era sobre la verificación, los resultados de verificación. Bueno, eso, el tema, lo que comentaba antes, es muy importante que conozcamos cómo funcionan las herramientas en nuestro municipio. O sea, como decía, todas las herramientas cometen errores, tienen la verificación consiste en analizar cómo funcionan esas herramientas simulando el clima del pasado. En función de los errores que cometan simulando el clima del pasado, pues uno puede tener información de qué incertidumbre, una de las fuentes de incertidumbre, porque como comentaba Ernesto también hay más fuentes de incertidumbre asociadas, qué incertidumbre está incorporando la utilización de esas herramientas, sea la herramienta de regionalización o sea el modelo climático global que se va a regionalizar. Entonces, conocer en concreto cómo funciona en nuestra zona resulta de interés para saber qué herramientas podemos utilizar, qué modelos o qué no. Y ahí puedo poner un ejemplo, por ejemplo, en la zona de Centroamérica, hay una zona muy relevante para los países centroamericanos, que es el corredor seco centroamericano, que tiene unas características climáticas específicas, que tiene una característica que tiene un máximo de precipitación en mayo, luego tiene lo que llaman una canícula, un descenso de la lluvia en agosto, y luego otro máximo de precipitación en septiembre, octubre, noviembre, y eso determina, digamos, los cultivos, ¿no? Hay lo que llaman un cultivo de primera ahí en mayo, luego viene la canícula y luego hay un cultivo de postrera después de la canícula que permite tener un segundo cultivo. Entonces, nosotros hemos visto por experiencia que algunos modelos de los más reputados en el contexto internacional, de los que mejor funcionan, digamos, a escala global, resulta que no están representando las circulaciones atmosféricas que producen esa lluvia de mayo y por lo tanto no tienen una canícula. Es la diapositiva, si me permites un segundito, lo pongo en la presentación porque la gráfica que puse era sobre eso. Pasa que no daba tiempo a explicarla. Es esta. Aquí se ve la observación, es esta. Estos son los meses del año, la lluvia de cada uno de los meses del año y se ve que hay un máximo en mayo, luego una canícula y luego otro máximo aquí en septiembre, octubre. Esta es la observación y esto es lo que cierto modelo, que es uno de los mejores del planeta, la línea gris oscura, simula para el pasado, para esa zona. Pues bien, como ven, no simula las lluvias, no está captando ese modelo la circulación seguramente que genera esas lluvias de mayo y por tanto ese modelo en el corredor seco nicaragüense, pues hay que plantear, sobre todo para cultivos que dependen mucho de esta lluvia de primera, pues hay que plantearse muy seriamente si utilizarlo o no. Y sin embargo, este modelo, cuando lo analizas en las zonas por ejemplo, de la costa pacífica, de la costa atlántica, funciona de forma mucho mejor porque no existe este máximo de lluvia en mayo y simula de forma bastante adecuada la curva anual de la lluvia. Entonces, hacer este análisis detallado de en mi zona cómo funciona cada uno de los modelos que tengo disponible es importante. Es complejo, no es una cosa sencilla, pero resulta importante para intentar que esa información que usamos de clima futuro sea lo más robusta, porque como digo, es la piedra sobre la que vamos a construir todas las medidas de adaptación. Supongo que Ernesto en esto también podrá comentar su visión. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Cuando usamos alguna herramienta y normalmente un modelo global, tenemos que ver que las características esenciales que nosotros luego vamos a utilizar están bien representadas en esa herramienta. Entonces eso nos permite descartar algunos modelos y quedarnos con algunos. Hay muchos modelos.
el IPCC tiene decenas de modelos, pero a lo mejor si miramos, digamos, el ciclo anual de precipitación, pues vemos que nos quedamos con la mitad de ellos, porque esa característica que es esencial para, por ejemplo, un cultivo que se hace 2 veces al año, pues si no lo tenemos representado, pues difícilmente podemos basar todo lo demás en esos datos. Y seguramente esa mitad con la que nos quedemos en una zona del planeta luego resulta que la analizas en otra zona y es justo la contraria. Por eso ese análisis decía que es importante hacerlo a escala del municipio, de la localidad. En este caso del corredor seco, pues hay poblaciones que pueden distar 150 kilómetros que ya no tienen canícula, que ya no tienen... Y entonces, bueno, pues el mismo modelo puede utilizarse o no en municipios relativamente cercanos. Cecilia, creo que quieres aportar algo también. Una frase pequeñita solamente por añadir, ¿cuánto de todo eso se evita preguntando al viejo del lugar o a la señora vieja del lugar qué pasa aquí? ¿Cómo de importante, y por supuesto no sustituye, pero complementa y nos hace tener alertas la participación, ¿no? Nada más que ese pequeño apunte que me parece desde quien no sabe nada de modelos climáticos, parece que podría ayudar, ¿no? También en la participación. Pues vamos a quedarnos con ese mensaje final de la sabiduría de nuestros mayores. Y si bien es cierto que se han quedado algunas cuestiones sin responder, como he comentado antes, intentaremos darles respuesta por otra vía email, ya que bueno, hemos pasado un poquito el tiempo que teníamos previsto y creo que debemos ponerle un punto no final, un punto seguido, porque seguro que tenemos otra nueva ocasión para debatir sobre este tema. Vamos a concluir la jornada de hoy. De nuevo agradecer a todas las personas que han participado con ponencias, con sesiones técnicas, con explicaciones que hayan estado con nosotros esta tarde. Gracias Maritza, Cecilia, Ernesto, Jaime, Ana, que se ha tenido que salir un poquito antes. También gracias al Ayuntamiento de Murcia por hacernos llegar su propuesta. Ernesto, también gracias. Washington, un placer. Y bueno, lo dicho, espero encontrarnos en otra ocasión y por supuesto también gracias a todas las personas que nos han acompañado esta tarde, a todos los espectadores y a todos los que nos han enviado sus cuestiones, sus pensamientos, sus reflexiones. Muchísimas gracias, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a ti, Elena. Un saludo cordial. Gracias. Muchas gracias.